El pueblo de Santa María, enclavado entre colinas onduladas y caminos rurales sinuosos, siempre se había enorgullecido de su calma y gentil ambiente. Su encanto radicaba en la sencillez de su vida. Las ovejas pastando perezosamente en los campos, las calles empedradas donde las señoras mayores paseaban del brazo, y las acogedoras cabañas rodeadas de hiedra. Pero bajo esta idílica apariencia exterior, una corriente de tensión se mantenía latente, conocida solo por unos pocos, y nadie lo sabía mejor que la señorita Jane Marple. Era ya entrada la tarde de la víspera de Navidad cuando la señorita Marple se encontró, una vez más, en Meadow Cottage, la casa de su amiga de toda la vida, la señorita Prudence Sutherland. La cabaña, con sus paredes de piedra cubiertas de hiedra y contraventanas de madera crujientes, era el corazón de la vida social del pueblo. Hoy celebraba su evento anual, el té navideño, un acontecimiento que se había convertido en una tradición del pueblo. Las tazas desparejadas tintineaban al servirse el té, y el aroma de los bollos recién horneados flotaba en el aire, mezclándose con la delicada fragancia de acebo y pino. Los huéspedes, una mezcla de lugareños y unos pocos recién llegados, charlaban cortésmente en la pequeña sala de estar. El cálido resplandor del fuego parpadeaba en la chimenea, proyectando largas sombras sobre las paredes. La señorita Marple, siempre observadora, examinó la habitación con sus ojos penetrantes. Allí estaba la señora Ensav, la viuda con una afición por los chismes, cuya voz se elevaba y se enamoraba con cada historia que contaba. Estaba la joven Cecilia Lambert, que había regresado recientemente al pueblo tras años en el extranjero. Su risa era un poco demasiado ruidosa y sus ojos demasiado inquietos. Y allí estaba el doctor Gregory Cartwright, el joven médico de la ciudad, que pasaba demasiado tiempo mirando fijamente la colección de tazas de té antiguas de la señorita Sutherland. Sin embargo, los ojos penetrantes de la señorita Marple fueron atraídos por algo mucho más sutil, las tensiones tácitas que se arremolinaban bajo la superficie del pequeño encuentro. La señora Ensav y el doctor Cartwright nunca se habían llevado del todo bien, aunque sus interacciones siempre fueran educadas. La joven Cecilia parecía evitar el contacto visual con la señorita Sutherland. Su sonrisa era un poco forzada, y la propia Sutherland, amable como siempre, parecía tener un aire peculiar de nerviosismo que nadie pareció notar, excepto la señorita Marple. Había llegado temprano, como solía hacer en estas ocasiones sociales, y ya estaba tomando su té cuando los demás llegaron. A pesar de su aparente edad, la mente de la señorita Marple seguía tan aguda como siempre, perfeccionada por años de observar el comportamiento humano y descifrar las señales extrañas y sutiles que la gente desprendía sin darse cuenta. Era una experta en el arte de la observación, y sabía que, bajo el calor del té y las risas, algo faltaba. A medida que avanzaba la noche, la conversación se desvió hacia temas más inocuos, próximas festividades navideñas, el clima y el estado del techo de la iglesia, que, según la señora Ensav, llevaba meses filtrando. Pero hubo una conversación que captó la atención de la señorita Marple, un intercambio casi susurrado entre el doctor Cartwright y Cecilia. La joven le había preguntado, con indiferencia, si había oído hablar de la peculiar ruta de paseo de perros alrededor del pueblo, que recientemente se había vuelto popular. Era una pregunta extraña, teniendo en cuenta la época del año, cuando la nieve era espesa y las calles, traicioneras e intransitables. El doctor Cartwright sonrió y asintió, pero la señorita Marple notó la leve tensión en su mandíbula. Los ojos de Cecilia parpadearon nerviosamente, y luego cambió rápidamente de tema. El momento pasó, pero la señorita Marple, sus instintos le decían que había algo más. Este intercambio era más evidente de lo que parecía. La velada continuó sin más incidentes, pero la inquietud de la señorita Marple permaneció. Había algo inquietante en la forma en que se había desarrollado la noche, como si el pueblo mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando a que algo sucediera. Y así fue. Cuando los invitados comenzaron a salir, el viento exterior arreció, aullando por las calles del pueblo, preludio de la tormenta de nieve que se esperaba a medianoche. La señorita Marple, siempre observadora, se detuvo en la puerta justo cuando estaba a punto de irse. Sus ojos, entrenados a lo largo de los años, divisaron algo justo más allá del umbral. Un pequeño terrier marrón y blanco cojeando ligeramente, con la correa colgando detrás. Fue extraño ver al perro en aquel lugar, a aquella hora.
solo y sin compañía, y alzó la vista hacia la señorita Marple con ojos muy abiertos, asustados. No tuvo tiempo de reflexionar más sobre ello, porque en ese momento resonó un grito estridente desde la dirección de la plaza del pueblo. El sonido, nítido e inconfundible, cortó a través del viento como un cuchillo, el inconfundible grito de una mujer en angustia. La señorita Marple, con el corazón acelerado, salió apresuradamente, sus pasos lentos pero determinados. Supo instintivamente que lo que fuera que hubiera sucedido, no fue un accidente. Al doblar la esquina de la cabaña, vio lo que los demás aún no habían notado: el cuerpo desplomado sobre el sendero helado, la sangre ya tiñendo la nieve. De pie junto al cuerpo, pálida, la señora Ensaf temblaba. «Dios mío», susurró la señora Ensaf, su voz temblando por la conmoción. La señorita Marple se movió con rapidez, su aguda mente reconstruyendo ya la escena. El perro seguía a sus pies, la correa colgando suelta al viento. La mujer en el suelo, inerte e inmóvil, tenía una pequeña nota cuidadosamente doblada, apretada en su mano. Sin decir una palabra más, la señorita Marple se arrodilló junto al cuerpo, rozando con los dedos el borde de la nota. Se dio cuenta de que no había sido un accidente. No, en absoluto. Alguien lo había planeado, y ahora dependía de ella averiguar quién y por qué. La señorita Marple estaba de pie al borde del prado del pueblo, su mirada fija en el cuerpo de la mujer tendido en la nieve. El viento frío la azotaba, pero apenas se dio cuenta. Su mente ya estaba trabajando, analizando la escena ante ella. Los aldeanos se habían reunido en pequeños grupos, sus voces susurradas resonando en el viento, pero ninguno de ellos todavía se había acercado al cuerpo. «Señora Ensaf», dijo la señorita Marple, «por favor, hágase a un lado. Debo examinar la escena». La señora Ensaf asintió en silencio, dando un paso atrás mientras Miss Marple se agachaba junto al cuerpo. Observó la posición de los brazos de Lady Beatrice, la ligera decoloración de la piel alrededor de su cuello y los rastros de lo que parecía ser una lucha. La sangre era fresca, pero no había señales de heridas evidentes, no cortes profundos, ni heridas de bala. Solo sangre manchando la nieve, con patrones que sugerían algo más deliberado que un accidente. Los ojos penetrantes de la señorita Marple volvieron a mirar el trozo de papel arrugado, aún aferrado en la mano de la víctima. Suavemente, lo desprendió con los dedos, rozando la piel sin vida. Era una pequeña nota doblada, con los bordes deshilachados por la fuerza con que había sido sostenida. La desplegó con cuidado. El mensaje, escrito apresuradamente, contenía solo unas pocas líneas. «Nos vemos en el paseo navideño. Medianoche. Ten cuidado. Te está vigilando». La señorita Marple leyó las palabras una vez más, frunciendo el ceño. Era un mensaje críptico, que parecía sugerir que la reunión estaba destinada a ocurrir esa noche, quizás cerca de la misma ruta que había recorrido la víctima momentos antes de su muerte. Pero, ¿quién era él? ¿Y qué significaba el ten cuidado? Mientras reflexionaba sobre la nota, la tenue concentración de la señorita Marple se vio interrumpida por los pasos acercándose. Levantó la vista para encontrar al doctor Gregory Cartwright aproximándose, con expresión preocupada. Sus ojos se detuvieron en el cuerpo antes de posarse en Miss Marple. «Oí el grito», dijo suavemente, casi disculpándose. «No creí que fuera real. Pensé que alguien estaba gastando una broma en la nieve. Las bromas rara vez terminan en sangre». «Doctor Cartwright», respondió la señorita Marple, su voz teñida de severidad silenciosa. «Examina el cuerpo más de cerca. Esto no es casualidad. ¿Reconoces la nota que sostiene?» El doctor Cartwright dio un paso al frente, frunciendo el ceño mientras examinaba el mensaje en la mano de Miss Marple. «Parece algo que encontrarías en un pozo. Una discusión de amantes», comentó con cautela. Pero Lady Beatrice no era de ese tipo. Era demasiado digna para esas cosas. Quizás, reflexionó la señorita Marple, entrecerrando los ojos. Seguimos hablando de lo mismo, pero el mensaje indica urgencia. Y esa urgencia fue probablemente lo que la trajo hasta aquí. Puede que nunca sepamos por qué estaba en esa zona apartada tan tarde, pero la clave, creo, está en sus acciones. Hizo una pausa. Su mirada recorrió los alrededores. «Fíjate en el estado de su abrigo. Está prístina por detrás,
como si ella caminara hacia algo, en lugar de huir de ello. El doctor Cartwright la miró, perplejo. ¿Pero quién querría hacerle daño? Era muy querida y respetada. Tal vez demasiado querida, dijo la señorita Marple en silencio. O tal vez alguien cercano a ella escondía algo. Pero no debemos llegar a conclusiones. Se incorporó lentamente, guardando la nota en el bolsillo del abrigo. Necesitaremos hablar con los aldeanos. Puede que la señora Ensaf sepa más de lo que cree. Cuando se puso de pie para marcharse, volvió a mirar al doctor Cartwright. Tendrá que avisar a la gente, dijo con firmeza. Pero debo insistir en que nadie toque el cuerpo. La escena debe permanecer sin ser alterada. El doctor Cartwright asintió, sin apartar la vista del cuerpo de la mujer. Por supuesto. Me aseguraré de que nada sea tocado. La señorita Marple se dio la vuelta, su mente ya trabajando a toda marcha, el tic-tac de las posibilidades resonando en su interior. Mientras regresaba caminando hacia el pueblo, observó los pequeños grupos de aldeanos reunidos en los bordes del verde. Susurraban entre sí, los rostros mezclando sorpresa y curiosidad. Entre ellos, se fijó en la joven Cecilia Lambert, que parecía observar la escena con particular interés, las manos fuertemente entrelazadas. La señorita Marple hizo una pausa, pensativa. Cecilia había estado en el té, y recordaba aquel intercambio entre ella y el doctor Cartwright. Había algo en ello que no terminaba de encajar, una rareza en el comportamiento de Cecilia que insinuaba algo más que simple curiosidad. Cuando se acercó a ella, los ojos de la joven se abrieron de par en par, pero rápidamente se recompuso, ofreciendo una sonrisa tensa. «Oh, señorita Marple, qué terrible pensar que algo así pudiera suceder tan cerca de Navidad». Su voz era un poco demasiado aguda, su mirada inquieta, recorriendo la multitud. «Sin duda, es inesperado», respondió la señorita Marple con tono despreocupado. «Dime, Cecilia, conocías a Lady Beatrice, ¿verdad?» Cecilia dudó, luego asintió, retorciendo los dedos. Ella era, bueno, era una figura fija en el pueblo. Un poco molesta a veces, pero siempre amable. No puedo imaginar quién querría hacerle daño. La señorita Marple la estudió con atención. ¿Habló alguna vez de algún enemigo? ¿Alguien que pudiera tener motivos para causarle daño? Cecilia parpadeó. Su expresión se movió ligeramente. No, no lo creo. Siempre fue la dama perfecta. Miss Marple le dirigió una leve sonrisa y luego centró su atención en el resto de la reunión. Gracias, Cecilia. Hablaremos luego. Mientras se alejaba, la inquietud en su pecho crecía. La situación distaba mucho de ser sencilla, y algunas piezas del rompecabezas parecían empezar a encajar, aunque aún era demasiado pronto para ver el cuadro completo. La escena en Village Green se convirtió rápidamente en un torbellino de actividad. El doctor Cartwright había ido a buscar ayuda, mientras la señorita Marple permanecía cerca, sus pensamientos girando como los copos de nieve a su alrededor. Observó a los aldeanos reunirse, sus rostros retorcidos por la curiosidad y el miedo, aunque pocos se atrevían a acercarse demasiado al cuerpo. El aire estaba cargado de susurros, y aun entre ellos, la señorita Marple los oía todos, los más mínimos detalles, las medias verdades, los chismes, la especulación. Su mirada recorrió la multitud, notando quién parecía más afectado por la tragedia y quién mantenía una fría distancia. Siempre en momentos como ese, el verdadero don de Miss Marple salía a la luz, su capacidad de ver más allá de la superficie, de oír lo que no se decía y fijarse en las pequeñas cosas que los demás pasaban por alto. Su primera parada fue la señora Ensaf, que ahora estaba sentada en un banco cercano, aún temblando por la conmoción. La viuda se aferraba a un pañuelo contra su pecho, los ojos rojos de tanto llorar. La señorita Marple se acercó en silencio, sentándose a su lado sin decir palabra. «No era mi intención, señorita Marple», susurró la señora Ensaf, su voz apenas por encima del aliento. «No quise ser yo quien la encontrara así. No podías haberlo sabido, señora Ensaf», respondió la señorita Marple con voz tranquilizadora. «Hiciste lo que cualquiera habría hecho. Pero ahora debemos centrarnos en entender qué pasó. Simplemente no sé qué pudo haber sucedido», dijo la señora Ensaf, sacudiendo la cabeza. «Lady Beatrice siempre fue tan correcta, tan compuesta. Nunca molestó a nadie. ¿Quién querría hacerle daño?
¿Y por qué en Nochebuena? Precisamente. La Nochebuena sí parece un momento curioso para un asesinato, asintió la señorita Marple, pensativa. Pero quizás haya algo más en ello. Una razón que aún no hemos visto. La señora Ensaf sollozó, aferrando su pañuelo con más fuerza. Tal vez todo sea un terrible accidente. Tal vez simplemente tropezó y cayó. Tal vez la nieve la hizo resbalar. Los ojos de la señorita Marple se aguzaron ante esa sugerencia. ¿Cree usted que Lady Beatrice habría estado caminando sola, en la nieve, si se hubiera tropezado? La pregunta quedó suspendida en el aire por un instante. La señora Ensaf vaciló, el labio tembloroso. Bueno, no lo haría. Pero entonces, ¿quién podría haber hecho algo así? La señorita Marple asintió levemente, levantándose del banco. Me temo que necesitaremos hacer más preguntas. Quédese aquí, señora Ensaf. Hablaré con los demás. Mientras se daba la vuelta, su mente siguió trabajando. La idea de un accidente le parecía demasiado simple, demasiado conveniente. Nadie en el pueblo consideraba a Lady Beatrice torpe, y la posición del cuerpo, junto con la ausencia de heridas visibles, contaban una historia diferente. No fue un accidente. La señorita Marple estaba segura. ¿Pero quién y por qué? Su siguiente parada fue Cecilia Lambert, que se había retirado a un rincón del verde del pueblo, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho. La joven intentaba parecer tranquila, pero la señorita Marple vio la tensión en sus hombros, las miradas nerviosas hacia la multitud. Era el tipo de reacción que había aprendido a reconocer, una mezcla de culpa y miedo. Señorita Lambert, llamó suavemente, su voz dulce pero firme. Cecilia alzó la vista, sobresaltada. Luego forzó una leve sonrisa. «Oh, señorita Marple, es horrible, ¿verdad? No puedo creer que esto haya sucedido. No aquí, no en nuestro pueblo». En efecto, asintió la señorita Marple, sus ojos estudiando su rostro. «Parece usted bastante afectada por la noticia». «Sí, lo estoy», respondió Cecilia con rapidez, aunque su voz carecía de convicción. «Conocí a Lady Beatrice durante años. ¿Sabe? Siempre fue tan digna, tan presente en el pueblo. Nunca pensé que algo así pudiera pasar aquí». «Claro», dijo la señorita Marple, sin apartar la vista. «Pero usted estuvo en el té hoy, ¿verdad?» Cecilia asintió. «Sí, por supuesto. No había visto a Lady Beatrice en mucho tiempo, pero acabo de regresar al pueblo. Ya sabe, después de haber estado en el extranjero». «¿Y qué impresión le dio hoy Lady Beatrice?», preguntó la señorita Marple, con tono informal, aunque observaba con atención. Cecilia se movió ligeramente, jugueteando con el borde de su chal. Parecía bien, como siempre, la misma Beatrice de siempre. Quizás un poco distante, pero así era ella. Miss Marple ladeó la cabeza. «¿Distante? Qué curioso. Pareces bastante centrada en su comportamiento, señorita Lambert. ¿Y en sus acciones? Parecía tener prisa. O quizá estar preocupada». Los ojos de Cecilia parpadearon. Su boca se tensó antes de forzar otra sonrisa. «No, nada de eso. Era simplemente ella misma. De verdad, no sé qué decir. No entiendo cómo algo así pudo suceder». La señorita Marple la observó un instante más y luego asintió. «Ya veo. Gracias, señorita Lambert. Hablaremos más tarde, estoy segura». Mientras se alejaba, Miss Marple se convencía más de que Cecilia ocultaba algo. Su reacción había sido demasiado rápida, demasiado medida, y su esfuerzo por restarle importancia a la muerte de Lady Beatrice decía más de lo que imaginaba. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada del agente, un hombre alto y severo llamado Sargento Thomas Ward. Se acercó con expresión grave, los ojos dirigiéndose brevemente al cuerpo antes de mirar a la señorita Marple. «Señorita Marple», dijo en voz baja, «entiendo que ha visto la escena». «Sí», respondió con su tono característico, sereno. «Y debo decir que está lejos de ser un accidente. Quizás quiera echar un vistazo más de cerca a la nota que sostenía la víctima. Está dirigida a alguien, y parece indicar que esperaba reunirse con alguien más tarde esta noche». El sargento Ward frunció el ceño. «¿Una reunión, dice?» «Sí», asintió la señorita Marple, mirando hacia el camino que salía del pueblo.
Creo que el paseo de Lady Beatrice no fue algo casual, sino parte de algo más complejo. Necesitaremos investigar más a fondo esta noche. ¿Esta noche?, repitió Ward, sorprendido. ¿Cree que hay algo más detrás de todo esto? Sí, respondió la señorita Marple, con firmeza. Sospecho que hay más en este pueblo de lo que incluso sus residentes más respetables se atreven a admitir. La víspera de Navidad continuaba. La nieve seguía cayendo, cubriendo el pueblo con una gruesa manta blanca. Los sonidos habituales del pueblo, risas, voces de niños, el tintineo de las campanillas, estaban ausentes, reemplazados solo por el silencio inquietante de una tormenta inminente. El agente, sargento Ward, había tomado en serio las palabras de la señorita Marple y había ordenado que nadie se acercara a la zona cercana al cuerpo hasta que él llegara con refuerzos. El pueblo se sentía inusualmente quieto, como si contuviera la respiración, esperando que cayera el siguiente zapato. La señorita Marple había regresado a su cabaña, pero su mente se negaba a descansar. El pequeño trozo de papel aferrado en la mano de Lady Beatrice, una nota críptica, una reunión secreta y una advertencia sobre la presencia de alguien, la atormentaba. Sus instintos le decían que había algo mucho más siniestro en juego que nadie había notado. Ya había formado algunas sospechas, pero el rompecabezas aún no estaba completo. Cuando el reloj marcó la medianoche, la señorita Marple regresó al Pueblo Verde. El agente le había permitido inspeccionar nuevamente el área, y aunque el cuerpo había sido cuidadosamente examinado y fotografiado por la policía, el ojo entrenado de Miss Marple aún encontraba detalles que otros habían pasado por alto. Ella cruzó la plaza del pueblo, la nieve crujiendo bajo sus botas, y se detuvo cerca del borde del green, donde Lady Beatrice había sido encontrada. Algunos aldeanos se habían reunido, sus rostros pálidos, sus ojos inquietos, nerviosos ante el agente, que hablaba en voz baja con algunos hombres que Miss Marple no reconoció. Su primera parada fue Cecilia Lambert, quien había estado notablemente ausente antes, pero ahora se encontraba junto a un pequeño grupo de mujeres cerca del salón del pueblo. La joven, segura de sí misma, tenía el rostro pálido y los ojos nublados, como si no hubiera dormido en días. «Señorita Lambert», dijo la señorita Marple suavemente, pero la franqueza de su tono hizo que la joven se sobresaltara. «Señorita Marple», respondió Cecilia, con la voz apretada. Ofreció una extraña sonrisa, pero no sostuvo la mirada de la señorita Marple. «¿Hay alguna novedad?» «Todavía no. Tengo miedo», dijo la señorita Marple, dando un paso más cerca. «Pero me pregunto, señorita Lambert, ¿por qué no acudió antes al lugar de los hechos? Pensé que eras una de las amigas más cercanas de Lady Beatrice». Los ojos de Cecilia parpadearon y luego cayeron al suelo. «No me sentía. Bueno», dijo rápidamente. «Pensé que lo mejor era mantenerse alejada. Ya sabes, con la conmoción y todo. Es tan difícil. Creo que se ha ido». Miss Marple la estudió durante un largo rato. La respuesta de Cecilia había sido practicada, ensayada. La inquietud de la joven no provenía del dolor, provenía de otra cosa. «Ya veo», dijo la señorita Marple con voz tranquila y medida. «Pero estoy segura de que ya ha oído hablar de la nota que dejó Lady Beatrice. Parece que ella había planeado encontrarse con alguien esta noche». «No, no sé nada de eso», dijo Cecilia finalmente, su voz temblorosa. «Lo siento, señorita Marple, pero de verdad no lo sé. Lady Beatrice siempre fue reservada en cuanto a sus asuntos». Miss Marple no insistió más, pero notó el temblor en la voz de Cecilia. No era mucho, pero era suficiente. Cecilia sabía más de lo que dejaba ver, y la señorita Marple estaba segura de que esta joven, que había regresado al pueblo recientemente, estaba vinculada al misterio, en formas que aún no podía admitir. «Lo entiendo», dijo la señorita Marple en voz baja. «Pero la leo como un libro. Me aseguraré de que hablemos pronto, señorita Lambert». Cecilia asintió rápidamente, con los ojos inquietos, y se alejó. La señorita Marple siguió adelante. Mientras se dirigía hacia la gente, vio al doctor Gregory Cartwright de pie en las sombras, hablando en voz baja con unos pocos hombres que parecían parte de la policía local. Parecía más agitado de lo habitual, su postura rígida y su voz más concisa de lo que Miss Marple jamás había oído de él. Se acercó lentamente,
haciendo notar su presencia. Doctor Cartwright, saludó la señorita Marple con una sonrisa tranquila, aunque sus ojos eran penetrantes, observando cada detalle. Una noche tranquila para Nochebuena, ¿no cree? El doctor Cartwright la miró con expresión cautelosa. Se enderezó, como si se diera cuenta de que ella lo había estado observando desde hacía algún tiempo. Está demasiado tranquilo para mi gusto, dijo con voz turli. Pero supongo que eso es de esperar, dadas las circunstancias. La señorita Marple asintió, pero su atención estaba en otra parte. El ligero apretón de la mandíbula de Cartwright, la forma en que sus manos jugueteaban nerviosamente con las mangas de su abrigo, señales de un hombre que ocultaba algo. Entiendo que estuvo presente en el té, comentó la señorita Marple casualmente, observándolo atentamente. Usted y la señorita Lambert, ambos. Pero, claro, no habría sabido que iba a suceder, ¿verdad? Cartwright entrecerró los ojos y respiró hondo. No sé a qué se refiere, señorita Marple, dijo con rigidez. Todos estamos profundamente conmocionados por lo sucedido, se lo aseguro. Yo no tuve nada que ver con eso. Miss Marple casi podía oír la mentira colgando de sus palabras. No creyó ni por un momento que Cartwright fuera tan inocente como pretendía. La tensión entre él y Cecilia, la forma en que había reaccionado a sus preguntas sobre Lady Beatrice, la evasión sutil de la mirada, todo apuntaba a algo más. Estoy segura, dijo la señorita Marple suavemente. Pero es extraño, ¿verdad? Como una tragedia así puede revelar tantas cosas que de otra manera habríamos pasado por alto. Como a veces se necesita un extraño, alguien como yo, para ver lo que otros no pueden. Los labios del doctor Cartwright se apretaron en una línea delgada, pero él no respondió. En cambio, se dio la vuelta, claramente deseoso de escapar de la conversación. La señorita Marple lo dejó ir, pero tomó nota de la inquietud en su comportamiento. A medida que avanzaba la noche, y el agente comenzaba a organizar una búsqueda por los alrededores, la mente de la señorita Marple trabajaba a toda velocidad. Las conexiones se iban haciendo más claras. Ahora, los hilos de una historia que aún no se le había contado comenzaban a entrelazarse. Pero todavía quedaban muchísimas piezas faltantes, tantas preguntas sin respuesta. Ella sabía, sin duda, que la clave de la muerte de Lady Beatrice se encontraba en algún lugar dentro del propio pueblo. Era un pueblo de secretos, y la señorita Marple era la única capaz de desentrañarlos. La nieve había dejado de caer. Para cuando la señorita Marple regresó al parque del pueblo, el frío intenso permanecía, como si la naturaleza misma intentara congelar el tiempo en el lugar. La escena estaba tranquila ahora. Ya no había frenesí, ni preguntas apresuradas, ni pasos rápidos. El agente finalmente se había hecho cargo, y el pueblo había vuelto a asentarse en un silencio incómodo. Solo pequeños grupos de aldeanos permanecían, sus voces calladas, especulando con cautela sobre las circunstancias de la muerte de Lady Beatrice. El aire se sentía pesado, cargado de algo más que nieve. La mente de la señorita Marple, sin embargo, no estaba en silencio. Había reflexionado sobre las pruebas, y cuanto más lo hacía, más claras se volvían sus conclusiones. Algo no cuadraba. La forma en que Cecilia Lambert había reaccionado cuando se mencionó la nota, la extraña tensión entre ella y el doctor Cartwright, todo apuntaba a algo más. Pero, ¿qué? Se acercó a la gente, que ahora conversaba con algunos oficiales cerca de la base de la plaza del pueblo. El sargento Ward levantó la vista al verla acercarse con expresión sombría. Señorita Marple, dijo con una leve sonrisa, asintiendo con la cabeza. Hemos registrado la zona, pero no hay nada nuevo que informar. Ninguna señal de otra persona que pudiera haber estado allí anoche, ni ninguna pista que explique esta tragedia. Miss Marple ladeó la cabeza, observándolo cuidadosamente, y luego la nota. ¿Alguien ha podido identificar a quién iba dirigida? Ward negó con la cabeza. Todavía no hemos llegado tan lejos, aunque estoy seguro de que lo sabremos pronto. Pero hemos realizado un sondeo en la zona y hablado con los lugareños. Nadie parece saber algo útil. Bueno, dijo la señorita Marple, con voz suave pero insistente. Quizás la nota no sea tan inocente como parece. Su redacción es extraña. Ten cuidado. Parece que alguien estaba observando. Sugiere que Lady Beatrice iba a reunirse con alguien,
pero también implica que había otra persona observando. Podría ser que el asesinato no fuera planeado por la persona que debía encontrarse con ella, sino por otra completamente distinta. Ward reflexionó un instante antes de asentir lentamente. Ese es un punto interesante. Entonces, ¿cree que alguien podría haberla estado observando todo el tiempo? Sí, dijo la señorita Marple, entrecerrando los ojos ligeramente. El asesino podría haber estado esperando el momento perfecto. Lo que resulta aún más curioso es el momento en que ocurre. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta noche? Tal vez, dijo Ward, tiene que ver con ella sola en el frío. Quizás salió a dar un paseo nocturno por alguna razón. Pero, en cuanto al momento, la Nochebuena es un momento extraño para cometer un asesinato. ¿No cree? La señorita Marple asintió pensativa. En efecto, pero la temporada navideña tiende a despertar emociones que la gente ya no puede mantener ocultas. Las tensiones que se han acumulado durante meses, quizá años, pueden llegar a un punto crítico en momentos como estos. Su mente volvió a pensar en Cecilia. La extraña reacción de la joven a la mención de la nota aún la atormentaba. Había algo que ella no estaba diciendo. Algo crucial que ella estaba ocultando. La señorita Marple necesitaba averiguar qué. Me gustaría hablar con la señorita Lambert. Otra vez, dijo la señorita Marple, con la voz estable. El sargento Ward la miró, inseguro, pero asintió en señal de aprobación. Muy bien. Haré que alguien la recoja. Pero, cuidado, señorita Marple. Toda esta situación empieza a sentirse más peligrosa a cada minuto. Miss Marple sonrió levemente. Peligroso. Sí, pero no de la forma en que piensas. No, esto es una cuestión de secretos. Secretos que están al cuidado de más de una persona. No pasó mucho tiempo antes de que Cecilia Lambert fuera llevada a la señorita Marple, aunque la joven parecía algo reacia a hablar más. Estaba sentada cerca del salón del pueblo, sus manos nerviosamente retorciendo los bordes de su chal, desviando la mirada. Señorita Lambert, dijo la señorita Marple, sentándose a su lado, su voz cálida pero directa. Me temo que debo pedirle que aclare algo que he estado pensando. Antes me dijo que conocía bien a Lady Beatrice, pero me pregunto si sabía algo sobre sus otras actividades. Cecilia se removió incómoda en su asiento. Sus ojos se dirigieron fugazmente hacia la gente, quien estaba un poco demasiado lejos para intervenir. Sus actividades, repitió lentamente, casi como si no estuviera segura de lo que quería decir la señorita Marple. No entiendo. ¿Qué quiere decir exactamente, señorita Marple? La señorita Marple no insistió en responder inmediatamente. En lugar de eso, permitió que el silencio creciera. Era una táctica que había usado muchas veces antes, dejando que otra persona llenara el silencio con lo que estuviera tratando de ocultar. Y funcionó. Yo sé que le gustaba dar paseos. Cecilia tartamudeó, desviando la mirada hacia un lado. Solía salir a menudo de noche, a veces por la vieja ruta de paseo. Ya sabes, decía que le ayudaba a pensar. Era su manera de aclararse las ideas. Ah, dijo la señorita Marple con tono despreocupado. Aunque su mente ya estaba desgastada. ¿Ruta para pasear al perro en Navidad? Sí, lo he oído. Es un camino precioso, ¿verdad? Pero dígame, señorita Lambert, ¿quién era Lady Beatrice? ¿Planeaba reunirse con alguien? ¿Estuvo allí anoche? El rostro de Cecilia palideció. No, no lo creo. Eso creo, dijo rápidamente. Miss Marple percibió el leve temblor en su voz. Ya veo, dijo la señorita Marple en voz baja. Pero, ¿qué pasaría si lo fuera? ¿Qué pasaría si alguien, quien le había pedido que se reuniera con ellos? ¿Cuáles han sido? Me pregunto. Yo no lo sé, dijo Cecilia, poniéndose de pie de repente. Realmente no sé nada sobre eso. Por favor, señorita Marple, está equivocada. Pero la señorita Marple podía ver el miedo en sus ojos ahora. La forma en que sus manos apretaban el chal como si lo estuviera sosteniendo a cambio. Señorita Lambert, dijo suavemente la señorita Marple. Estoy segura de que sabe más de lo que me está contando, y es solo cuestión de tiempo antes de que averigüe qué es. Los labios de Cecilia temblaron, y por un momento la señorita Marple pensó que podría derrumbarse a lágrimas, pero en lugar de eso dio media vuelta y huyó, desapareciendo entre las sombras de la plaza del pueblo. La señorita Marple se recostó,
con la mente a 1000 por hora. Cecilia sabía algo que podría resolver el caso por completo. Pero, ¿qué? ¿Fue así? Mientras reflexionaba sobre esto, un pensamiento repentino la impactó. La nota, la advertencia. Tal vez la Navidad escondía algo más que una ruta para pasear perros, más que un simple lugar para reflexión. La señorita Marple se volvió hacia el agente de policía. Su mente ya estaba calculando los siguientes pasos. Había un lugar más donde necesitaba visitar antes de que terminara la noche. El aire se había vuelto más frío. La noche se prolongó, pero la señorita Marple sintió un calor innegable en el pozo de su estómago. El rompecabezas estaba casi completo, pero las piezas finales permanecían esquivas, justo fuera de su alcance. No pudo evitar sentir que las reacciones de Cecilia Lambert habían sido clave para descifrar este misterio. Estaba claro que la joven estaba escondiendo algo importante. ¿Pero qué? La mente de la señorita Marple repasaba cada detalle de la conversación, cada pequeño gesto que ella había observado mientras regresaba al corazón del pueblo. El agente había accedido de mala gana a que ella investigara la ruta del paseo, y aunque había expresado preocupación, sabía que la señorita Marple tenía una capacidad inigualable para comprender a las personas y las situaciones. Necesitaba ver el lugar por sí misma, para entenderlo de una manera que él y sus hombres no podían. El sendero estaba tranquilo ahora. La nieve caía. Un tenue resplandor fantasmal se extendía sobre el paisaje. Las luces navideñas del pueblo se veían tenues en la distancia, pero aquí la única iluminación provenía de la luna arriba. Los árboles a ambos lados del camino crujían bajo el peso de la nieve, sus ramas doblándose ligeramente con el viento. Todo estaba quieto, congelado en el tiempo, como si esperara que algo sucediera. Miss Marple hizo una pausa, contemplando el entorno. Era difícil creer que un asesinato hubiera tenido lugar tan cerca de este tranquilo sendero. Ella bajó la mirada hacia el suelo. Sus ojos se estrecharon al ver las huellas más tenues en la nieve. No eran huellas habituales de paseadores de perros o residentes del pueblo. Estos eran más pequeños, más deliberados, desviándose del sendero hacia la arboleda. Se agachó, estudiando las huellas cuidadosamente. Eran superficiales, casi imperceptibles, como si la persona hubiera intentado caminar en silencio, con determinación. La mirada de la señorita Marple siguió el rastro, y no pasó mucho antes de que las huellas la condujeran a un pequeño claro justo más allá de los árboles, donde un arroyo poco profundo atravesaba el bosque. Allí, en la nieve, encontró algo que le provocó un vuelco en el corazón. Una rama rota y doblada de forma extraña. La rama parecía haber sido recientemente alterada, los extremos todavía recién partidos. Cuando la señorita Marple se acercó a la rama, notó un leve destello de algo cercano, parcialmente enterrado en la nieve. Era un objeto pequeño, medio oculto, pero brillando a la luz de la luna. Se agachó y apartó la nieve con las manos enguantadas. Era un relicario pequeño, de plata y delicado. Sus dedos rozaron la superficie, y notó algo extraño en él. Estaba grabado, pero el grabado estaba desgastado, descolorido. Le dio la vuelta, inspeccionándolo cuidadosamente. No cabía duda del intrincado diseño. Era, sin duda, un regalo de valor personal. Cerró el relicario, deslizándolo dentro del bolsillo de su abrigo para un examen posterior. Probablemente alguien lo había dejado allí con prisa. La pregunta era, ¿de quién? ¿Era un relicario? ¿Y por qué lo habían dejado allí, en un lugar tan escondido? Miss Marple se puso de pie, con la mente a 1000 por hora, y oyó un susurro proveniente de los árboles cercanos. Se puso rígida. Sus ojos se dirigieron hacia el ruido, pero el viento era lo único que se movía entre las ramas. Aún así, el sonido había sido demasiado distinto para ignorarlo. Alguien estaba allí con ella. Ella podía sentirlo. Su mano instintivamente fue al bolsillo donde había guardado el medallón, sus dedos aferrándose a él por seguridad. Entonces, de reojo, vio movimiento. Una figura salió de detrás de un árbol. Era el Dr. Gregory Cartwright. Señorita Marple, dijo con voz temblorosa, nervioso. No esperaba encontrarla aquí. No es seguro. Tú ya sabes que el bosque no es el mejor lugar para estar sola por la noche. La señorita Marple lo estudió en silencio. El rostro del Dr. Cartwright estaba pálido a la luz de la luna. Sus ojos se movían rápidamente de ella a los árboles y de vuelta.
Su postura era rígida, y la señorita Marple podía sentir la tensión en él. Algo no andaba bien. Su inquietud era palpable. «Podría decir lo mismo de usted, doctor Cartwright», respondió la señorita Marple con frialdad. «Pero supongo que tiene sus razones para estar aquí». Dudó, y por un momento la señorita Marple pensó que podría haberse dado la vuelta y marcharse. Pero en cambio dio unos pasos más cerca, bajando la mirada. «Vine a comprobar las cosas, para ver si había más pistas. Ya sabe, tenía algunas dudas. Bueno, usted ha sido quien más habla. Pensé que podría ayudar si yo». Sus palabras se apagaron. Miss Marple arqueó una ceja. ¿Y si ayudaba a encontrar el relicario? ¿O si simplemente estaba intentando cubrir sus huellas? La cara del doctor Cartwright se sonrojó. «No estoy segura de a qué se refiere, señorita Marple. Solo intento ayudar. Me está haciendo quedar como sospechoso». La señorita Marple lo observó atentamente, entrecerrando los ojos ligeramente. «¿Un sospechoso? Oh, no, doctor Cartwright. No me atrevería a hacer tales suposiciones. Pero su presencia aquí es curiosa, ¿verdad? ¿Qué busca exactamente?». Vaciló, sus labios temblando ligeramente. «No sé a qué se refiere. Simplemente, después de lo sucedido, pensé que quería asegurarse de que nadie más descubriera lo que ha estado ocultando». Señorita Marple terminó por él. Su voz era baja pero firme. «Está nervioso, doctor Cartwright, más que nadie aquí». «¿Por qué?». Él negó con la cabeza, sus ojos lanzándose de nuevo hacia los árboles. «No tengo tiempo para esto, señorita Marple. Estoy intentando hacer mi trabajo. Soy yo quien ha estado cuidando de la salud del pueblo. Llevo aquí el tiempo suficiente para saber lo que pasa. Y he visto cosas. Las cosas no son lo que parecen». La señorita Marple dio un paso atrás, su mirada recorriendo el pequeño claro que los rodeaba. «¿Cosas como qué, doctor Cartwright?». No respondió. En cambio, se volvió de repente y caminó hacia el sendero, sus pasos resonando en la quietud de la noche. La señorita Marple se quedó allí, mirando cómo se alejaba. Había algo que él ocultaba, algo que temía que fuera descubierto. Cuando se giró para marcharse, el relicario aún le quemaba el bolsillo, y la señorita Marple sintió una oleada de certeza. La red se estaba estrechando, y el doctor Cartwright estaba atrapado en ella. Los días tras el asesinato de Lady Beatrice se produjeron en un torbellino de preguntas, chismes susurrados y miradas furtivas. El pueblo, antaño tranquilo y pintoresco, se había convertido en un lugar de tensión y sospecha. Sin embargo, la señorita Marple había comenzado a ver a través de la red de mentiras y desinformación que rodeaba el caso. Cada pieza del rompecabezas encajaba lentamente, pero la imagen final seguía siendo frustrantemente esquiva. A medida que la confusión se espesaba, la señorita Marple decidió que era hora de dar un paso atrás y evaluar la situación desde un ángulo diferente. No podía sacudirse la sensación de que las personas más cercanas a Lady Beatrice estaban escondiendo algo, algo que tenía que ver con su pasado, no solo con los acontecimientos del presente. El relicario que había encontrado cerca del claro le había dado una nueva dirección para explorar, pero cuanto más lo pensaba, más preguntas surgían. El relicario, pequeño y plateado, parecía demasiado significativo como para ser una simple baratija. Ella lo había examinado cuidadosamente. Aunque el grabado se había desgastado con la edad, estaba segura de que pertenecía a alguien importante para Lady Beatrice. El relicario se había caído en un lugar que parecía demasiado calculado para ser accidental, y la parte más curiosa era la forma en que el doctor Cartwright había reaccionado cuando ella mencionó la posibilidad de cubrir sus huellas. Se había apresurado demasiado a distanciarse, él mismo, demasiado a la defensiva. Miss Marple se dirigió hacia el salón del pueblo, sus pensamientos aún concentrados sobre el misterio en cuestión. El viento frío tiró de su abrigo y la nieve crujió bajo sus botas. El pueblo estaba más tranquilo ahora, menos bullicioso de lo habitual, aunque la señorita Marple notó algunas caras familiares mientras pasaba. Los aldeanos aún mantenían su contención colectiva, sin saber quién sería el próximo en quebrarse bajo el peso del misterio. Cuando la señorita Marple llegó al salón del pueblo, fue recibida por el agente Ward, quien parecía haber envejecido varios años desde el trágico suceso. Él la saludó con una sonrisa cansada, pero sus ojos delataban la tensión de los últimos días. «Señorita Marple»,
dijo con voz baja. Has recorrido bastante el pueblo estos últimos días. ¿Has encontrado algo? ¿Algo que pueda ayudarnos? La señorita Marple respiró hondo, con la mirada fija. Creo que he encontrado algo, agente. Pero no es lo que cabría esperar. Él arqueó una ceja, y ella pudo ver la vacilación en su postura. Estoy escuchando. He estado pensando en las relaciones de Lady Beatrice con la gente de este pueblo, comenzó la señorita Marple. Todos han reaccionado a su muerte. Es revelador, ¿verdad? Hay algo sobre su pasado del que nadie quiere hablar. ¿Sobre su pasado? Repitió Ward, sonando perplejo. La señorita Marple asintió. Sí, su pasado. Creo que el asesinato tiene raíces que se remontan mucho antes de lo que nadie se da cuenta. El medallón que encontré, si lo piensas, es algo demasiado personal como para que simplemente se deseche así como así. Creo que contiene la clave para comprender quién era realmente Lady Beatrice y por qué alguien querría verla muerta. El agente Ward parecía pensativo durante un instante. Luego echó un vistazo a la puerta del salón. No me diga, comenzó, pero la señorita Marple interrumpió suavemente. Esa dama, Lady Beatrice, no era tan querida como algunos podrían creer. Y creo que quien la mató lo sabía. Ward entrecerró los ojos, pero no dijo nada. La señorita Marple podía ver las ruedas girando en su mente. ¿Qué propones que hagamos? Necesitamos descubrir más sobre el pasado de Lady Beatrice, dijo Ward. Hay alguien en este pueblo que sabe más de lo que deja entrever, respondió la señorita Marple con firmeza. Alguien que intenta encubrir un secreto. Ward se removió incómodo. ¿Crees que es uno de los aldeanos? Sí, respondió la señorita Marple. Y tengo la sensación de que alguien está muy cerca de la verdad. Debemos averiguar quién se esconde tras la máscara de respetabilidad. Pero por ahora, creo que debemos centrarnos en una persona en particular. El doctor Gregory Cartwright. Doctor Cartwright, repitió Ward, frunciendo el ceño. Pero él ha sido de mucha ayuda. Útil, sí, dijo la señorita Marple, interrumpiéndolo. Pero también evasivo. Hay algo en el que no encaja. Su comportamiento, sus reacciones a ciertas preguntas, se está escondiendo algo, agente. Estoy segura de ello. Ward parecía poco convencido, pero los penetrantes ojos de la señorita Marple permanecieron fijos en él. Ella había estado rodeada de suficiente gente en su vida para saber cuando algo andaba mal, y las reacciones de Cartwright habían sido demasiado sospechosas como para ignorarlas. Hablaré con él, dijo Ward. Tras un momento, su tono fue reacio pero resignado. Haré lo que pueda, pero aún no entiendo por qué te centras tanto en él. ¿Por qué? Dijo la señorita Marple, con voz tranquila pero firme. Sabe más de lo que deja ver. Y sea lo que sea, es la clave para resolver este misterio. A la tarde siguiente, la señorita Marple decidió visitar la antigua residencia de Lady Beatrice, Bitley Manor. Era una gran casa encaramada en una colina en las afueras del pueblo. La mansión siempre había sido un símbolo de riqueza y estatus, y la gente del pueblo siempre había admirado a Lady Beatrice y a su esposo, el difunto Sir Harold Bitley. Pero la señorita Marple sospechaba que las apariencias podían ser engañosas. Al acercarse a la mansión, fue recibida por la ama de llaves, la señora Pritchard, una mujer mayor que había trabajado allí durante muchos años. Recibió a la señorita Marple con una cálida pero dubitativa sonrisa, como si no estuviera segura de qué obtener de la visita del detective. Señorita Marple, dijo la señora Pritchard con voz suave y cautelosa. ¿Qué puedo hacer por usted? Me temo que estoy aquí por negocios, señora Pritchard, respondió la señorita Marple. Necesito hacerle algunas preguntas sobre la vida de Lady Beatrice aquí en la mansión. La ama de llaves se puso ligeramente rígida, sus ojos parpadeando hacia un lado. Vida de Lady Beatrice. Bueno, no hay mucho que decir. Era una buena mujer, siempre correcta. Pasaba la mayor parte del tiempo supervisando el hogar y cumpliendo con sus deberes. Nada fuera de lo ordinario. Nada en absoluto, dijo la señorita Marple con voz cuidadosamente mesurada. Sin secretos, sin pasado que intentara mantener oculto. La señora Pritchard tensó su rostro y bajó la mirada. No sabe lo que está pidiendo, señorita Marple. Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas.
El silencio que quedó tras la partida de la señora Harcourt fue un silencio que respiraba, denso y antiguo, como si la casa misma hubiese contenido la respiración durante todo aquel drama y ahora, al fin, pudiera exhalar un largo suspiro. La señorita Marple se mantuvo de pie junto al fuego moribundo, observando cómo las brasas se apagaban lentamente y el humo se retorcía hacia la chimenea como un alma que no quería abandonar su cuerpo. En el suelo, el eco de los pasos de los policías se fue desvaneciendo, hasta que lo único que quedó fue el leve crujido de la madera, el tic-tac lejano del reloj y el rumor del viento que azotaba las ventanas. Todo había terminado, y sin embargo, nada estaba realmente en calma. La verdad, pensó ella, nunca deja las cosas como estaban. La habitación olía a cera, a té derramado y a ceniza. El aire estaba impregnado de la tristeza de lo irrevocable. En un rincón, la señora Selby sollozaba en silencio, los dedos crispados sobre su pañuelo empapado, mientras el doctor March, aún con el rostro pálido, recogía lentamente los objetos de la mesa, sin saber bien por qué. El coronel Harcourt había salido tras su esposa, pero su sombra seguía flotando en la estancia, un vacío pesado donde antes había un hombre. Miss Marple suspiró y se acercó a la ventana. La nieve continuaba cayendo, lenta, hipnótica, cubriendo el jardín con una capa nueva y silenciosa, como si la naturaleza misma intentara borrar lo sucedido. Siempre vuelve a cubrirlo todo, pensó ella, pero nunca lo borra del todo. Afuera, los policías conducían a la señora Harcourt hacia el carruaje que los esperaba. Caminaba erguida, sin mirar a nadie, con esa dignidad rota que solo las mujeres orgullosas conservan incluso al borde de la ruina. Su rostro, pálido como la nieve, no mostraba lágrimas, pero en la rigidez de sus labios había algo más profundo que el llanto, la resignación de quien ha comprendido demasiado tarde el precio de sus actos. El coronel caminaba detrás de ella, un paso más lento, los ojos fijos en el suelo. El viento levantó un remolino de copos que los envolvió brevemente, y Miss Marple sintió un escalofrío que no provenía del frío, sino de la comprensión humana. El amor, cuando se mezcla con el miedo, se convierte en una fuerza tan destructiva como el odio. Permaneció un momento más observando hasta que el carruaje se perdió en la neblina. Luego, se volvió hacia el doctor March, que la miraba con una mezcla de respeto y desconcierto. ¿Cómo lo supo?, preguntó él en voz baja, casi temiendo la respuesta. Miss Marple sonrió débilmente, pero su mirada permaneció fija en el fuego que agonizaba. No lo supe, respondió con serenidad. Lo vi. En las pequeñas cosas, doctor. En la forma en que ella no tocó el té cuando todos los demás lo hicieron. En cómo desvió la mirada cuando mencioné el nombre de Edward. En el temblor de su voz al hablar del pasado. La verdad se esconde en los gestos más inocentes, pero para quien ha vivido lo suficiente, el alma humana deja huellas más claras que cualquier evidencia material. El doctor asintió lentamente, como si acabara de recibir una lección que no olvidaría jamás. A veces, dijo con voz cansada, pienso que sería mejor no saber tanto. Oh, pero el no saber también es una forma de condena, replicó Miss Marple con suavidad. Las mentiras que ignoramos nos matan igual que las que confesamos. La diferencia está en que, al menos con la verdad, podemos aprender a vivir con la herida. El reloj marcó las 9:30. El sonido se extendió por la estancia vacía como un eco solemne, recordando que el tiempo seguía avanzando, indiferente a los dramas humanos. La señorita Marple tomó su bolso de labores y se preparó para marcharse. La señora Selby se levantó con esfuerzo, aún con los ojos rojos, y se acercó a ella. «Gracias, señorita», murmuró. «Nunca pensé que algo así pudiera pasar entre nosotros. Nadie piensa que el mal puede habitar tan cerca», respondió Marple con ternura. «Pero el mal rara vez llega desde lejos, siempre está entre nosotros, disfrazado de amor, de miedo o de silencio». Salió al jardín. La nieve crujió bajo sus pasos. El aire helado le golpeó el rostro, pero había en ello una pureza que dentro de la casa ya no existía. El cielo comenzaba a aclarar, con un resplandor pálido detrás de las nubes grises. El mundo seguía girando, ajeno a las tragedias individuales. Y sin embargo, cada historia como aquella dejaba una huella invisible en el tejido de la vida. Marple lo sabía. En cada crimen, en cada confesión,
se escondía una parte del alma humana que merecía ser comprendida, no solo castigada. A lo lejos, el sonido de los cascos del caballo se desvanecía entre el viento. «Navidad», susurró, recordando las palabras que había pronunciado horas antes. «Qué época tan peculiar para la muerte». Pero también, pensó, qué época para el perdón. Porque, al fin y al cabo, todo lo que quedaba era eso, el intento de perdonar, de seguir, de no permitir que la oscuridad se instalara para siempre en el corazón. El camino hacia el pueblo era estrecho, flanqueado por árboles desnudos cuyas ramas parecían dedos tendidos hacia el cielo gris. Cada paso dejaba una huella nueva sobre la nieve virgen, y la señorita Marple se dio cuenta de que, como la vida misma, todo lo que hacemos queda marcado de alguna manera, aunque el tiempo o la nieve intenten cubrirlo. Cuando llegó a la altura de la verja principal, se detuvo y miró hacia atrás. La casa de los Harcourt se alzaba inmóvil, silenciosa, imponente y vacía, como un testigo mudo de las pasiones humanas. Parecía imposible que, apenas unas horas antes, aquel mismo lugar hubiera estado lleno de voces, de luz, de ilusiones. Ahora, todo era calma, pero una calma que dolía. La señorita Marple respiró hondo. El aire olía a madera húmeda, a invierno y a final. En su mente, las imágenes del caso se entrelazaban con recuerdos de otros crímenes, otras lágrimas, otros inviernos. Siempre era igual, el dolor, la confesión, el silencio que sigue a la verdad. Y siempre, después, la vida que continúa, como si la justicia y el sufrimiento fuesen solo capítulos inevitables de la misma historia. Cuando por fin llegó a su cabaña, el fuego aún ardía débilmente en la chimenea. Dejó el abrigo en el perchero, colgó el sombrero y se sirvió una taza de té. Se sentó junto a la ventana, observando cómo los copos de nieve danzaban en el aire, iluminados por la débil luz del amanecer. Todo parecía tranquilo otra vez, pero en esa tranquilidad había algo más profundo. Una lección, una advertencia. El corazón humano, pensó, es un terreno donde florecen tanto la ternura como la tragedia. Nadie está libre de sus sombras. Afuera, el pueblo comenzaba a despertar. El sonido distante de un carro, el ladrido de un perro, el canto tembloroso de un gallo. La vida, como siempre, seguía adelante. Miss Marple sonrió, no con alegría, sino con comprensión. Tal vez ese era el verdadero milagro de la Navidad, la capacidad de seguir viviendo incluso después de la verdad. Tomó un sorbo de té, cerró los ojos y dejó que el calor del fuego la envolviera. El reloj marcó las 10, y mientras el día nacía por completo sobre ese Temery Mead, la figura diminuta de Miss Marple, sentada junto a su ventana, parecía formar parte del propio paisaje, un faro silencioso en medio de un mundo que, una y otra vez, olvidaba sus lecciones. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo las huellas del pasado. Pero la verdad, esa verdad que nunca muere del todo, ya había encontrado su lugar. Como siempre, la señorita Marple fue su testigo más fiel.